Bien, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a aprovechar por un momento la luz y quisiera compartir con ustedes el tiempo que el Señor nos permita sobre el conflicto árabe e israelí que está, digamos, como todo el mundo, digamos, está sobresaltado y viendo cómo se desarrolla este conflicto. Entonces, para eso voy a leer una escritura a la cual vamos a estar haciendo referencia con la ayuda del Señor, que está aquí en Génesis capítulo 12. En Génesis capítulo 12 dice así, leo en el nombre del Señor Jesucristo. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Entonces, vamos a señalar eso un poquito hablando de el conflicto, digamos, que está en este minuto, digamos, Israel con todo lo que es Hamas, ¿cierto? Pero más bien es con todo el pueblo palestino, porque no es solamente, digamos, con un grupo radical en este caso, digamos, reconocido por las naciones como un grupo terrorista, porque son exaltados. Entonces, puso unos apuntes acá para poder hacer algunos comentarios. Este conflicto se trata, digamos, por el control de la tierra, ¿ya? ¿De quién es la tierra? Ellos quieren controlar la tierra, digamos, tanto los israelitas como los palestinos. Ahora, de acuerdo digamos, al conocimiento común, ¿cierto? Este conflicto, según la opinión pública, comenzó el año 1948. Entonces, si usted busca, digamos, la raíz del conflicto, dice que se presenta, digamos, a principios del siglo XX, o sea, se remonta a principios del siglo XX, entonces, y se disputa la tierra de Israel, ¿cierto? Pero que incluye la Franja de Gaza, Cisjordania, Oriente Medio y algunos territorios palestinos. Entonces, pero el conflicto no data del año 1948. El conflicto, digamos, es mucho anterior a eso. Ahora, nosotros tenemos que entender lo siguiente, que hace, yo creo que más de 3000 años, ¿cierto? Que Abraham salió, Dios le dijo a Abraham que saliera de la tierra de Ur, porque Abraham era un caldeo, y Dios le dijo que saliera de la tierra de Ur, de Caldea, ¿cierto? Y que lo llevaría a una tierra que se la daría por herencia a él y a su descendencia, ya para siempre, y lo hizo con juramento. Entonces Abraham era un caldeo, ya que salió de la Baja Mesopotamia, de esa ciudad que se llamaba Ur de Caldea. Entonces, y salió, dice, como hemos leído recién, salió con su padre, entiendo, con Taré, salió con su esposa y salió con su sobrino Lot. Y ellos viajaron más de 500 y tantos kilómetros, digamos, ¿cierto?, en dirección a la tierra de Canaán. Lo primero que quiero resaltar que esta tierra, que hoy día le llaman Palestina, no se llamaba Palestina, no. La tierra originalmente en la Biblia, si usted lo busca, se llamaba Canaán. Y Dios le juró a Abraham que le daría toda esa tierra. Y los límites de esa tierra no son menores, porque Dios le dio y le juró a Abraham, también le juró a Isaac, el hijo de Abraham,
y le juró a Jacob, quien fue posteriormente Israel, le juró que le daría esa tierra. Y como le dijo a Abraham, dijo él, te bendeciré y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldigan, los maldeciré. Entonces, y esa tierra, los límites bíblicos de esa tierra es del gran río de Egipto, que yo entiendo que es el Nilo, hasta el gran río Éufrates. Esa es un territorio pero muy grande, digamos, no es solamente lo que podríamos pensar que está en disputa hoy en día. Los límites que Dios, el creador, el dueño de la tierra, ¿cierto?, le dio a Abraham, que era un gentil que lo sacó de Ur de los Caldeos para formar de Abraham una nación, ¿cierto? Los límites de esa tierra eran desde el río de Egipto, ¿ya?, hasta el gran río Éufrates. Y eso involucra países, digamos, como el Líbano, como yo creo que parte de Turquía, ¿cierto? Irak, Jordania, parte de Arabia Saudita y etcétera, hasta llegar casi a Irak, porque allá está el río, hasta ahí está el río Éufrates. Entonces es una región muy vasta, muy, muy grande. Israel ocupa actualmente una pequeña franja en forma de cuña, ¿cierto?, en la tierra que le llaman, digamos, que le llaman Palestina, pero el nombre correcto, repito, es Canaán. Ahora, es cierto que Israel, digamos, cuando Dios le dio esa tierra estaba habitada por los cananeos. Los cananeos habitaban esa tierra y habían muchos otros pueblos que habitaban esa tierra, pero Dios se las dio a ellos y todos conocemos la historia bíblica que Josué, ¿cierto?, después de que el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto por 420 años, ¿cierto?, Dios los saca con mano poderosa a su pueblo de la esclavitud de Egipto para llevarlos nuevamente a su tierra, ¿ya? Y entonces eso fue hace, yo creo, alrededor de 3.000 años atrás. Estamos hablando hace como 3.000 años atrás. Entonces, Dios saca a su pueblo de la esclavitud de Egipto, envió un profeta que era Moisés, todos conocemos la historia bíblica, para traerlos de regreso a la tierra que Dios le había jurado, que se la daría, por cierto, y se la dio a Abraham y se la corroboró con juramento a Isaac y a Jacob, ¿ya? Entonces, los saca entonces de la esclavitud de Egipto por medio de Moisés, pero Moisés, cierto, no logra introducirlo en la tierra, no voy a explicar eso, pero sí lo hace Josué. Josué sí introduce al pueblo israelita, que eran como 2 millones y tanto, lo introduce en la tierra de Canaán, que era su herencia, que era su heredad, que era su casa. Entonces, y les reparte la tierra a las 12 tribus y los coloca posicionalmente, ¿cierto?, en el lugar que les correspondía a ellos. Colocó a Judá, ¿cierto?, a Dan, a Simeón, a Leví, a Isaacar, bueno, todos los nombres de los patriarcas, ¿cierto?, Josué los colocó posicionalmente en la tierra. Y bueno, hay que destacar esto también que eh, Israel es el pueblo del Señor. Acuérdense que de Jacob, ya el hijo de Isaac, Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú, pero de Jacob vienen los patriarcas. Jacob tuvo 12 hijos, todos conocemos historia. Entonces, y Dios le cambió el nombre a Jacob, le cambió el nombre de Jacob, se lo cambió a Israel. Jacob significa un suplantador, pero Israel significa un príncipe delante de Dios con poder. Cuidado con eso. Es decir, Israel ante los ojos de Dios es un príncipe delante de él con poder. Entonces, y acuérdense que está escrito, Dios lo dijo, el creador de los cielos y la tierra dijo, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. O sea, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, correcto. Entonces,
Cuando el pueblo de Israel seguía al Señor en sus ordenanzas, porque Dios quería hacer de Abraham, y lo hizo, un pueblo peculiar, un pueblo singular, un pueblo al cual él se pudiera dar a conocer, porque notemos que en este pueblo nacería Jesús. ¿Y quién sería Jesús? Emanuel, Dios con nosotros. Entonces Dios, por eso que preparó a este pueblo, porque en este pueblo suceden muchas cosas importantes. Este es el pueblo del libro. A través del pueblo de Israel se escribió todo el Antiguo Testamento. Y después, por supuesto, viene la iglesia nuevo testamentaria, ¿cierto? Que es la iglesia del Señor Jesucristo. Pero la raíz de la fe cristiana son los patriarcas, es Abraham, es Isaac, es Jacob, es José, y es todos los profetas, Josué y todos los profetas antiguo testamentarios. Entonces, porque todas esas historias bíblicas, ¿cierto?, estaban anunciando lo que es el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue la sombra de los bienes venideros, de que Dios tendría una iglesia poderosa. Así como el pueblo de Israel en lo natural, en lo físico, fue su pueblo, Israel es el pueblo de Dios, y Dios lidia con Israel como pueblo, pero Israel tipifica a la iglesia del Dios viviente, que es su cuerpo, porque la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo. Entonces Israel tipificó en cierto modo a la iglesia. Todo lo que aconteció con Israel, todos esos tipos, toda esa figura, todo eso converge, todo eso enfoca a la iglesia del Nuevo Testamento. Entonces, bueno, cuando Israel, ¿cierto? Este pueblo especial, este pueblo separado por Dios, al cual Dios le envió profetas, lo instruyó, lo educó, etcétera, etcétera, ¿cierto? Con un propósito específico, cuando el pueblo de Israel, sus reyes y el pueblo obedecían sus leyes, Dios los bendecía grandemente, pero cuando desobedecían, cierto, Dios los entregaba en manos de sus enemigos. Y eso es lo que sucedió cuando ellos fueron deportados a Babilonia en el tiempo de Nabucodonosor, ya, pero también sucedió en otras ocasiones y sucedió en los días, por supuesto, en los días del Señor Jesucristo, cuando ellos, el pueblo de Israel, fue, como dijo el apóstol Pablo dijo esto de Israel, del pueblo de Israel: no quiero, hermanos, que ignoren esto, que endurecimiento en parte ha acontecido a Israel, hasta que la plenitud de los gentiles, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, Dios, la verdad que tuvo que cegar a su pueblo Israel con respecto a Cristo, que es el Mesías. Dios los cegó a ellos, eso es lo que enseñó el apóstol Pablo. Tuvo que cegarlos para que el evangelio, para que la salvación, la salud, viniese a nosotros los gentiles. Que nosotros los gentiles éramos adorador de la madera, de estatuas de yeso, de ídolo, etcétera, etcétera. Dios vino a nosotros, entonces, pero tuvo que, ¿cierto?, cegar a su pueblo de Israel. Y una vez que cuando Israel lo rechazó, entonces Dios se volvió a los gentiles. Y eso ha sido por un periodo de 2000 años. Pero ahora ya se está a punto de terminar el tiempo de estos 2000 años de cuánto Dios ha lidiado con los gentiles. Cuando el último miembro del cuerpo de Cristo sea llamado en este tiempo, estamos en el tiempo del fin, cuando el último sea llamado, entonces, y esta iglesia del Señor Jesucristo sea arrebatada para recibir al Señor en las nubes e ir a la cena de las bodas, entonces Dios se va a volver a su pueblo Israel. Y ahora mismo en Israel hay 144.000 judíos, 12.000 de cada tribu, que son los escogidos del Señor, a los cuales Dios va a enviar, como dice la Biblia, los dos testigos de Apocalipsis capítulo 11, que no son otro que Moisés y Elías, los cuales le van a predicar a estos 144.000 judíos del capítulo 7 de Apocalipsis o de Revelación, capítulo 7, le van a predicar al Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo era la expiación. Y estos 144.000 judíos, 12.000 de cada tribu, van a recibir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
y ellos van a ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo y Dios los va a sellar con el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que dice, cierto, en Efesios capítulo 4, versículo 30, que el Espíritu Santo es el sello de Dios. Entonces, pero eso ya está a punto de venir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Israel, cuando rechazó hace 2000 años atrás, rechazó al Mesías, ¿cierto? Ahí dijo ese hombre, Poncio Pilato, ¿y qué hago con él? Entonces, y se lavó las manos y dijo, yo soy libre de la sangre de este inocente. Pero ¿qué dijeron los judíos? Que estaban cegados por Dios. Entonces ellos dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es decir, ellos asumieron la responsabilidad de la crucifixión y de la muerte de Jesucristo. ¿Por qué? Porque estaban cegados. Pero ahora Dios le va a abrir los ojos, ¿cierto?, a estos 144.000 judíos, y ellos lo van a recibir al Señor Jesucristo. Pero todo esto fue un plan de Dios. Entonces, cuando ellos rechazaron a Cristo, ¿cierto?, vino el juicio de Dios sobre el pueblo judío, y entonces vino Tito el año 70 y sitió Jerusalén, ¿cierto? Y ya el Señor Jesús le había hablado a los primeros cristianos, ¿cierto?, que cuando vieran a Jerusalén rodeada, cercada por los gentiles, huyeran a los montes, no volvieran atrás a tomar nada, sino que huyeran a los montes y etcétera. Y desde el año 70 que los judíos fueron esparcidos a todas las naciones. Entonces están, ¿cierto?, los judíos que fueron esparcidos, ¿cierto?, que se llaman los judíos sefarditas, a España y ¿cierto?, a esa zona, y también los que fueron esparcidos, digamos, a Europa, que son, entiendo, los askenazí. Dos grandes ramas de judíos, algunos se fueron a Europa, los askenazí, y otros se fueron a España, por ahí esos lugares, que fueron los sefarditas. Entonces, pero Dios había prometido que iba a regresar al pueblo que fue esparcido por las naciones. Eso nosotros lo podemos leer en el Antiguo Testamento, de que Dios había prometido que a todos estos, a su pueblo que había sido esparcido por las naciones, Él los iba a regresar a su patria. Y eso fue el año 1946, de mucho antes, el pueblo israelita empezó a regresar a Canaán, no a Palestina. De Palestina un nombre que le pusieron en estos últimos años, ¿cierto? Pero empezaron a regresar a su tierra, porque la tierra de Israel es esa tierra, ¿ya? Ese es su hogar, esa es su tierra. Entonces, con el holocausto judío que, ¿cierto?, el pueblo nazi, la ideología nazi, ellos mataron, Hitler y etcétera, y el resto de ellos, mataron a 6 millones de judíos, 6 millones de judíos, lo que se llama el holocausto judío. Entonces ellos mataron a 6 millones. Y cuando Estados Unidos, ¿cierto?, que ganaron esta Segunda Guerra Mundial, ¿cierto?, en contra de la Alemania nazi, cuando vieron este desastre, este horror del holocausto, ¿cierto?, ellos dijeron entre Estados Unidos y Rusia, y la URSS, la Unión Soviética en aquel tiempo, dijeron, ¿qué hacemos entonces con este pueblo? Y decidieron que la tierra de Palestina, que le llamaron así, fuera repartida entre dos estados, el estado judío, ¿ya?, y el pueblo palestino que vivían ahí en ese tiempo, ¿ya? Pero les recuerdo, Palestina, si usted quiere llamarle así, o esa tierra desde el río Nilo hasta el gran río Éufrates, eso se lo dio el Dios Altísimo a Israel, a Isaac, a Jacob y a José y a toda su descendencia. Esa tierra es de ellos. Entonces yo digo, ay de los moradores, digamos, de todos aquellos que se opongan a esto. Y entonces, pero bueno, todas estas cosas estaban escritas porque nosotros sabemos que este conflicto, digamos, árabe-israelí por poseer el control de la tierra de Canaán, ¿cierto? Esto va a derivar en lo que es Armagedón. Y Armagedón es la tercera guerra mundial.
Entonces, y la tercera guerra mundial se va a pelear sobre los montes de Israel. Entonces, ahí no voy a hablar de eso porque ya sería un video aparte, pero la tercera guerra mundial viene. ¿Cuál es el detonante? ¿Cuál es la chispa? Este problema, digamos, del control de la tierra, digamos, de Canaán, ya que Dios se la dio al pueblo israelita, se la dio a Abraham, repito, y a su descendencia. Entonces, esto no tiene una solución política, no es una solución política. ¿Por qué? Porque el Dios Todopoderoso se la dio a Israel. ¿Ya? Usted no puede contender contra Dios, nadie puede contender contra Dios. Ni Rusia, ni el Líbano, ¿cierto? Ni Irak, ni Siria, ni Irán, ni Arabia Saudita. ¿Quién puede contender contra el Dios Altísimo? Entonces la mayoría de ellos, por supuesto, ¿cierto? Ustedes saben que esta enemistad viene de allá, desde cuando Abraham, ¿cierto? Dios le había prometido un hijo y bueno, con su esposa, ¿cierto? Con Sara, no tenían hijo, pero Dios le había prometido un hijo. Y Sara pensó que el hijo vendría a través quizás de una de sus siervas que se llamaba Agar la egipcia. Pero Dios tenía un plan porque Abraham se allegó a la sierva, ¿cierto?, de Sara, que era Agar, y tuvo un hijo que se llamó Ismael. Ismael fue un hombre muy tremendo, fue un fiero hombre, pero de él vinieron, entiendo, 12 tribus. Y de Ismael viene todo lo que es la nación árabe. De allí viene. Y siempre ha habido enemistad, ¿cierto?, de Isaac con Ismael, etcétera, el pueblo ismaelita y la descendencia de Isaac. Entonces esta disputa viene más o menos de allá, ¿ya? Viene más o menos de allá. Entonces, pero bueno, y esto va a terminar, no tiene solución política. ¿Me entiendo? Lo repito, porque la tierra es de Israel. Y eso la mayoría del pueblo árabe que son musulmanes, ¿cierto? La religión musulmana nació el año 500 después de Cristo, ¿cierto? Ahí vino Mahoma, ¿cierto? Y todos conocemos un poquito la historia, pero eso fue el año 500 y tanto, ¿ya? Donde el profeta Mahoma habló de que Alá era Dios, ¿cierto? Y Alá era el único ídolo que, digamos, Mahoma dejó en la Kaaba, porque Mahoma limpió la Kaaba, ¿cierto? Donde estaban todos los dioses de los pueblos de aquellas regiones, ¿cierto? Tenían todos sus dioses. Entonces, pero Mahoma limpió la Kaaba de todos los ídolos y dejó uno solo que es Alá. Entonces, y la proclama de Mahoma, ¿cierto?, era que Alá es Dios y que él era su mensajero. Bueno, y de la religión de Mahoma, ¿cierto?, han proliferado, ¿cierto?, más de 1.000 millones de musulmanes que están en contra, digamos, de Israel, el cual cree su Dios es el Dios viviente, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Dios mío, el Dios de la Biblia, en la cual la Biblia declara que Dios es uno solo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, le dijo Moisés al pueblo de Israel, le dijo, oye Israel, disculpen, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor por sobre todas las cosas. El Dios de Israel no es el Dios pagano trinitario del mundo apóstata, gentil, llamado cristiano. No, 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 no. La verdadera iglesia del Señor Jesucristo cree en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y cree que Dios es uno, que no son tres, que es uno solo. ¿Ve? El mundo creyente, o sea, la iglesia del Dios vivo, que la esposa de Cristo, su iglesia, cree que el Señor Jesucristo es Dios, el Todopoderoso, que vino en carne, ¿cierto? Tomó un cuerpo al cual se le llamó el Hijo de Dios, pero ese cuerpo que fue creado en el vientre de una virgen, de la Virgen María, Dios mismo lo creó, fue el cuerpo que usó Emanuel. Emanuel significa Dios con nosotros, para darse a conocer.
Entonces, bueno, entonces eso es. Este conflicto termina, ¿cierto?, sobre los montes de Israel, porque esto va a polarizar. Recuerden ustedes, esto ya está polarizado y va a polarizar al mundo. ¿Por qué? Porque a Israel lo apoya Estados Unidos y algunas otras naciones, ¿cierto? Pero también está el polo opuesto, ¿cierto?, que va a ser Rusia, China, ¿cierto? Y todos los países árabes. Yo puedo pensar que va a estar, me imagino yo, Turquía, ¿cierto? Bueno, Irak, Irán, Siria, todo el pueblo palestino, todos están en contra de Israel, pero esto está polarizando, ya no es que esté polarizándose, ya está polarizado. Disculpen. Entonces, eso es. Ahora, termino diciendo esto. Tan pronto como Dios saque aquí a su iglesia, ya en el rapto prometido en 1 Tesalonicenses capítulo 4, saque a su pueblo en el rapto, ¿cierto? En el rapto prometido, Dios continúa lidiando con Israel y, como decía hace un rato atrás, les envía a dos profetas, Moisés y Elías, los cuales le predican disculpen, le predican a estos 144.000 judíos que son convertidos a la fe del Dios único, al Dios viviente, que no es otro que el Señor Jesucristo, el cual también se va a dar a conocer a ellos. Y ellos le van a preguntar, estos 144.000 judíos le van a preguntar a Jesús, y le van a preguntar, ¿qué heridas son esas en tus manos? Y ese costado, ¿quién te hirió? Y el Señor le va a responder, con ellas, con esas heridas, fue herido en casa mis amigos. Y va a haber gran lloro, creo que eso está en Zacarías 14, no sé, habría que ver el versículo, pero ahí es donde ellos, está escrito, ya fue profetizado eso. Esos judíos le van a preguntar, ¿qué heridas son esas en tus manos? ¿Ya? Entonces, y él le va a responder, con ella fui herido en casa de mis amigos. Y dice la Biblia que habrá gran llanto en Israel en aquel día, gran llanto, como cuando se llora por la pérdida del hijo unigénito. Entonces, pero ellos van a ser convertidos, ¿cierto? Cuando Cristo se da a conocer a ellos van a reconocer al Mesías y esos 144.000 judíos van a estar en el milenio, en el reinado de 1000 años, con Cristo, porque el reinado de 1000 años, perdón, es el reinado de Jesús, reinando con su esposa, su iglesia, acá en la tierra por 1000 años. Jesús se sienta en el trono de David. Ahora, quiero terminar diciendo esto. La gran ciudad de Jerusalén, según entiendo, esto es algo maravilloso y algo asombroso. Y escuchen bien, con atención. Esta ciudad mide, entiendo, 12.000 estadios. 12.000 estadios, si es que no estoy equivocado en lo que estoy hablando, 12.000 estadios de ancho, de largo y de alto. Y 12.000 estadios, un estadio son 180 metros. Y 12.000 estadios por 180, sacando la conversión de eso, ¿cierto? Dan 2.240 por ahí, puedo estar equivocado en la cifra, pero 2.240 kilómetros de largo, de ancho y de alto. Es lo que dice la Biblia, que la gran ciudad de Jerusalén, que se va a sentar en esta tierra en conflicto, y que esa superficie, la superficie de esta ciudad piramidal, ya que mide, repito, 2.240 kilómetros de largo, de ancho y de alto, a ver, va a ocupar todo lo que es la superficie de Egipto, puedo estar equivocado un poquito, pero de Egipto, gran parte del Mediterráneo, gran parte de Turquía, va a ocupar todo lo que es el Líbano, todo lo que es Siria, todo lo que es Jordania, y va a llegar hasta Irak, va a ocupar gran parte del territorio de Arabia Saudita.
Ahora vean ustedes o multipliquen 12.000 estadios por 180 metros, porque un estadio son 180 metros. Entonces son 12.000 por 12.000 estadios por 180. Y eso va a dar en la conversión 2.240 kilómetros aproximadamente. Acá en Chile, digamos que es un largo país, es un largo y estrecho país, digamos, a ver, esa superficie sería Santiago, Santiago a Punta Arenas, no sé cuántos kilómetros hay, pero es una tremenda superficie. Es decir, esa ciudad ocuparía desde más allá de Santiago hasta Punta Arenas todo el cono sur, ocupando gran parte del Océano Pacífico y el Atlántico. Es una gigantesca ciudad. Entonces, la gran Jerusalén que en el Apocalipsis dice, yo Juan vi descender la santa ciudad de Dios, la nueva Jerusalén dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y él ahí da las características de la ciudad, ¿cierto? Y las medidas de la ciudad. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, se está yendo la luz. Y yo estoy en un lugar donde no hay mucha luz. Así que el Señor Jesucristo les bendiga y piensen en estas cosas. Lean la Biblia y que el Señor Jesús, les bendiga. Leanle esta escritura, ¿cierto? Que acabo de leer allá en Génesis, de cómo Dios le dio esta tierra juramentada a Abraham y a su descendencia para siempre. Y cómo él ahora va a establecer la ciudad de Jerusalén, que a todo esto la ciudad de Jerusalén la fundó el rey David. Era una ciudad jebusea, pero David fundó la ciudad de Jerusalén. Y eso es lo que está en disputa, porque los palestinos quieren a Jerusalén como su capital, y eso no puede ser, porque históricamente David fundó la ciudad de Jerusalén. Entonces, para el pueblo israelita, para el pueblo judío, Israel es su capital. Entonces eso es. Por eso que es un conflicto que no puede ser resuelto, digamos, políticamente. Que el Señor Jesucristo les bendiga y termino diciendo esto simplemente lo resuelve el Señor, el Dios Todopoderoso, que no es otro que nuestro bendito Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga y hasta un próximo vídeo. Dios les bendiga.